Ante los públicos sucesos que están aconteciendo dentro de Protectora, me siento yo en la obligación de expresar qué es lo que ha pasado, cuál es mi visión de lo que está pasando. Cuando fui invitado a conformar y a realizar este espacio político, la idea era tratar de encontrar un espacio donde los ciudadanos que no estamos en ningún extremo, más extremo de la grieta que nos venía lastimando a los argentinos ya en el 2017, tuviéramos un lugar de expresión, un lugar donde manifestarnos claramente. Esta grieta donde la existencia de un lado depende exclusivamente de la existencia del otro. No es para el bien común que existe este concepto de grieta, sino que existe simplemente para sostenerse entre ellos mismos. Unos lo único que hacen es hablar mal del otro y el otro lo único que hace es hablar mal del otro. Por lo tanto, se necesitan muchísimo para poder subsistir y de esta manera perjudicarnos a todos. Ese fue el concepto de cuando empezamos a soñar con esta idea que terminó siendo otra Protectora. Fui invitado a participar de este espacio con el objetivo claro de no estar ni de un extremo de la grieta ni del otro. Esa fue la idea, y por eso tantos que no estábamos representados en estos dos extremos nos dieron la confianza para armar esta fuerza política. Lo que ha sucedido con José Luis Ramón es que ha tomado una postura en uno de los dos extremos, particularmente el extremo K, pero se podría haber dicho el extremo M, tampoco me hubiera sentido identificado. Cuando se armó Protectora, ya estaba en aquel entonces mostrando sus debilidades el proyecto macrista. Entonces, ni un extremo ni el otro, en el medio de un montón. Somos muchísimos los que estamos en el medio. Y eso fue lo que se vio reflejado. Por lo tanto, al tomar José Luis Ramón esta postura tan, tanto en hechos como en palabras, y en acciones como en palabras, tan claro, es que he tomado las siguientes decisiones, pero quiero que quede bien en claro este concepto. Esto no es un concepto que pase del punto de vista personal. Yo no soy quien para juzgarlo a José Luis Ramón, y en todo caso se va a ser juzgado a través de las próximas elecciones si lo juzgan o no. No es mi función tampoco explicar un problema personal que, si lo tengo y lo he tenido, lo he hablado personalmente con él, porque no creo que sea lo importante en esto los problemas personales, sí los problemas institucionales. Cuando una ciudadanía te da la confianza para poder, de alguna manera, representarla en estos parámetros conceptuales tan importantes, que es decir, no estoy ni acá ni acá, no se puede jugar con esa confianza, con ese voto de confianza, esa obligación que uno tiene con el soberano, que sin dudas es el pueblo. Por lo tanto, el primer paso que quiero comunicarte es que doy un paso hacia adelante, dejando atrás a Protectora, que hoy por hoy no me siento representado, porque no estoy dispuesto a estar ni de un lado de la grieta ni del otro lado de la grieta. Insisto, esto no es un tema personal, es un tema filosófico. No comparto el fracaso permanente de nuestra nación en manos de las mismas personas. El segundo aspecto es desligarme totalmente de mi vínculo político con Ramón. Insisto, mis problemas personales los resuelvo personalmente, y tampoco caigamos en la simpleza de que esto es una pelea entre Badillo y Ramón, que es lo que menos interesa en este caso. Más en este caso, donde nos encontramos con una sociedad que está en un problema gravísimo, donde en el medio de una pandemia que se está cobrando muchísimas vidas, angustias, miedos, con muchísimos emprendedores, empresarios, comerciantes que se están fundiendo. Yo particularmente en algún momento de mi vida, en la parte particular, me fundí. Y se te van sueños, expectativas, esperanzas, proyectos para tu familia, para tus hijos. En esta ola creciente de inseguridad que ya está reconocida a nivel nacional, más allá de que algunos digan todavía que la inseguridad es una sensación, estar hablando de estos temas, que tengan que analizar una reforma judicial que, para que salga de una cámara, particularmente la de senadores, se incremente 500 cargos más, o se incremente en muchos cargos. ¿Eso es lo que uno está esperando? Personalmente no estoy en esto, no me metí en esto para eso.
Es tan grande la problemática de estos lados de la grieta que no se pueden poner de acuerdo ni en cómo sesionar. No te estoy hablando de que se pongan de acuerdo en una ley, en los articulados y demás. No, en cómo sesionar. Que si es a distancia, si es personalmente, si es mixto. De esa verdadera opciones que hay, de esa discusión tan vana y tan berreta, no me siento parte. Donde de un lado te dicen que se quiere expropiar Vicentín sin ninguna consulta, y del otro lado te dicen que se quieren expropiar 15.000 hectáreas del Piedemonte de Mendoza, sin ninguna consulta, o modificar la ley de arbolado. O de un lado te quieren reformar la justicia. ¿A qué le importa? ¿Qué están viendo? Por eso la grieta se los ha consumido a ellos y se necesitan entre ellos para que todos nosotros seamos parte de una discusión que no nos interesa a ninguno, o por lo menos a una gran parte de los ciudadanos. Por otro lado, quieren reformar la Constitución en este momento, o sea, sin consultar. Los dos actúan exactamente igual. En el medio estamos todos los ciudadanos, que nos están obligando permanentemente a tomar partido por un lado o por el otro. Personalmente, por ninguno de los dos. Por eso el tercer punto, que quiero dejar bien en claro, es que cuando uno es electo para representar la voluntad de los ciudadanos, los intereses y las necesidades de los ciudadanos, uno deja de pertenecer a un partido. Si bien tiene una ideología partidaria y demás, deja de pertenecer a un partido. Uno pasa a ser un servidor público. A un bombero, cuando se está prendiendo fuego una casa, no le pregunta a los habitantes de la casa si son de un partido político o de otro. En este caso es exactamente igual. Cuando a mí un vecino me llama y me dice, che, vos como concejal necesito esta problemática, tengo esta problemática, necesito una solución, yo no voy a preguntarle si es peronista, radical, si me votó o no me votó. Eso importa un pito. Vos vas y das un servicio, porque es tu obligación. Para eso nos pagan. Para dar un servicio a la sociedad. Para buscar el bien común. Para usar el sentido común y hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, más en este momento. Si vos querés que discutamos cómo armar un banco de plasma de recuperados, para dárselo a los extremos mayores, porque sino cuando empiezan a tener síntomas graves, para que se recuperen rápido y efectivamente, como sucede en otros lados, charlemos, discutamos, pero para discutir de si vamos a modificar la ley de arbolado sin que podamos simplemente por el hecho de tener mayorías imponerlo, no, ni de un lado ni del otro. Un testeo hoy no se terminan de procesar, ni siquiera los testeos que se hacen diariamente, pero un testeo te demora entre 3 y 5 días la respuesta. Y están pensando en modificar una constitución, reformar una justicia federal y penal. No es lo que estoy esperando. No es esa la esencia que estamos esperando los ciudadanos. Y el último punto es decirte que voy a poner todos mis esfuerzos a partir de ahora en colaborar políticamente en el armado de un frente de todos aquellos que no estemos de acuerdo ni con un lado ni con el otro, ni con fomentar el odio ni con fomentar las distancias, sino con pensar políticas de Estado a futuro para que de una vez por todas seamos dignos los representantes de llegar y alcanzar las expectativas que quienes nos votan nos han elegido. Mi compromiso de seguir trabajando sin importar cuál será el nombre que se llame el bloque más adelante dentro del Consejo Deliberante, todos los días con la misma fuerza o más fuerza, cerca del vecino, escuchando las problemáticas y las necesidades que tienen los vecinos y tratando de dar la solución que se pueda dentro de las facultades que tengo como concejal, dentro de un Consejo Deliberante de 12 concejales, soy uno solo. Esa pelea te dejo mi garantía personal de que la voy a seguir dando. Y si algo de mi forma de trabajar no te parece correcta, puedo dar respuestas por mi trabajo y mejorarlo y hacerlo óptimo, porque el que me paga el sueldo es el ciudadano que hace un esfuerzo enorme para sostener una política que cada vez está más lejos y más de espalda.
Quería dejar bien en claro estos conceptos, para que se entienda cuál es mi posición personal, de la cual me hago absolutamente cargo con respecto a lo que está sucediendo dentro de Protectora, fuerza política que decido abandonar. Gracias y perdón si fue medio largo.